Primero, daros las gracias por haberme invitado a este acto. Me parece una idea buena y yo estaré encantado de aportar mi granito de arena y mi experiencia en estas lides de la búsqueda de recursos, que nunca son lides agradables, pero son evidentemente una parte fundamental de nuestro trabajo, puesto que si queremos hacer investigación necesitamos encontrar el dinero que financie esa investigación. La investigación no es una tarea barata, precisamente. Mi experiencia en este campo pues es derivada ya de una cierta edad que vamos teniendo, con lo cual me he visto metido en muchas solicitudes de proyectos en mi experiencia vital profesional, y luego también he tenido la oportunidad de participar del otro lado del proceso, no del solicitante, sino del que evalúa el solicitante, a distintos niveles nacionales, regionales, europeos, internacionales, etcétera, con lo cual creo que puedo aportar una cierta perspectiva, una cierta visión más o menos global del proceso y de la obtención de fondos vía proyectos de investigación. En fin, cuando nos planteamos, cuando tenemos una idea y una hipótesis y un trabajo que queremos plantear en un proyecto para obtener esa financiación de la que estamos hablando, parece que un poco nuestra lógica nos dice que tenemos que encajar un proyecto dentro de los límites y las condicionantes que nos marcan tres fuerzas centrípetas ahí un poco divergentes que juegan un poco a distorsionar o a condicionar la elaboración del proyecto, porque nos obligamos, parece la lógica que nos dice que el elaborar un proyecto es como especie de cuadratura del círculo para encajar lo mejor posible nuestro proyecto en ese triángulo de tres fuerzas divergentes que van con lo que el proyecto que podemos solicitar, dirigido normalmente o limitado o delimitado normalmente por las características de la convocatoria y las limitaciones y recomendaciones que nos hace la convocatoria, con el proyecto que queremos hacer, el que realmente queremos hacer, que puede no encajar perfectamente con lo que la convocatoria nos dice, y también con el proyecto que realmente podemos hacer, que no siempre, evidentemente, vamos a poder hacer el proyecto que queremos hacer, ni siempre va a ser el proyecto que la convocatoria nos quiere financiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues si pensamos que esa es la lógica y que con esa lógica tenemos que movernos para escribir un proyecto que encaje lo más posible dentro de ese triángulo que tenemos ahí dibujado, pues me temo que estamos equivocados, estamos cometiendo el primer error. Porque fijaros, los proyectos, su ejecución y su justificación nos dan cierta libertad que podemos utilizar en nuestro favor. Y no voy a decir que en realidad no tenemos que pensar cuando hablamos del proyecto en un proyecto, sino que tenemos que pensar en tres proyectos. No voy a decir que tenemos que hablar de tres proyectos distintos, pero sí al menos de tres versiones distintas del proyecto que tenemos que tener en la cabeza y utilizar para conseguir los objetivos que nos marcamos. Y esas tres versiones de los proyectos son las versiones que nos permiten conseguir cada uno de esos objetivos que nos marcan los vértices del triángulo por separado. Y hoy, en el primer momento, en la primera fase, lo que tenemos es que concentrarnos en el proyecto que tenemos que presentar. ¿De acuerdo? Y tendremos que sacrificar a la hora de redactar ese proyecto algunos aspectos que nos llaman al proyecto que realmente queremos que hacer o algunos aspectos del proyecto que podremos hacer. Así que el primer mensaje que tenemos que tener en claro, nuestro primer objetivo es conseguir la pasta. Y para conseguir la pasta tendremos que hacer el mejor proyecto que consiga ese objetivo. Aunque ya digo, nos obligue a replantearnos otras ideas o a salirnos un poco del tiesto de lo que queremos hacer, cosas de ese estilo. Así que tuneemos el proyecto para que encaje bien en el vértice superior. Eso nos va a dar la pasta, si tenemos suerte, y eso nos va a permitir luego jugar con esa flexibilidad que tenemos para hacer el proyecto que queremos o dentro del que queremos el que podamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Hay que darle forma a ese proyecto. ¿De acuerdo? Y el marcar ese proyecto y encajarlo dentro de ese objetivo de que encaje lo mejor posible en la convocatoria dentro de nuestro propio interés es como el que hace bonsai.
tenemos un arbusto feo y con forma que corresponde a todas nuestras ideas, todas las cosas que queremos hacer, todas esas, y lo primero que tenemos que coger es la tijera y recortarlo para dejarlo mono. Esa es la primera actitud que tenemos que tener. Y para eso lo primero y fundamental es tomaros vuestro tiempo cuando vais a preparar un proyecto. No es buena cosa resolverlo en 15 días, justo una semana antes del deadline, empezar, parece que lo tenemos todo claro en la cabeza, solo es escribirlo. Eso es un error. Hay que darle tiempo a las cosas hay que releerlas, reescribirlas, reevaluarlas. Así que empecemos con tiempo, no lo dejemos para la última hora. El primer mensaje. Sé tu propio evaluador, eso es fundamental. Sé tu propio evaluador y sé el evaluador más duro que puedas ser. La primer filtro te lo vas a poder poner tú. Sé duro contigo mismo. Lee tu proyecto no con el cariño de la obra propia, sino con la mala leche del evaluador cabrito. ¿De acuerdo? Pide ayuda. Ya lo sabemos, 4 ojos ven más que 2. Y si en vez de 4 son 6 u 8, pues mejor también. Si tienes en tu entorno gente de confianza, gente que confíes en su criterio y en su capacidad para analizar y evaluar, pásales el proyecto. Ellos van a ver cosas que a ti se te escapan. Y ellos van a ver cosas que va a ver el evaluador cuando reciba el proyecto y que a ti se te han escapado. No hay ningún problema. Mueve un poquito ese proyecto entre tus contactos, entre tus colaboradores. Te van a ayudar, seguramente. Y si lo que te dicen no te convence, pues siempre tienes la opción de ignorarlo. No pasa nada. Pero, bueno. Sé claro y conciso a la hora de escribir los proyectos. No te líes, no te vuelvas loco. La claridad y la simplicidad es un añadido en estos proyectos. ¿No? Evidentemente tendremos que demostrar nivel, tendremos que demostrar innovación, tendremos que demostrar un montón de cosas, pero hacerlo de forma clara y concisa es muy recomendable. Véndete bien, no juegues tú a tu contra, véndete bien. Resalta los aspectos positivos del proyecto de forma explícita, para que sea evidente, para que no tengas que hacer que el evaluador haga ese esfuerzo de ver lo bueno de tu proyecto por ti. Escríbeselo ya. Evidentemente, no es conveniente tampoco ignorar los aspectos negativos, porque si los ven y asumen que no los has contemplado, va a ir en tu contra, pero intenta minimizarlos o convertirlos en aspectos positivos. A veces es posible. ¿De acuerdo? Yo no puedo utilizar este equipo porque no lo tengo. Bueno, di que es que vas a utilizar este otro porque así ahorras dinero en el presupuesto, algo de eso. No, intenta siempre volver las cosas a tu favor. Y ten esa iniciativa o esa intención siempre. Véndete bien, resalta lo positivo, no ocultes lo negativo, pero intenta minimizarlo. ¿De acuerdo? Luego presta atención a todas las áreas del proyecto. Cuando escribimos los proyectos, pues somos científicos y los proyectos tienen una importante parte científica en la que nos gusta trabajar y dar lo mejor de nosotros mismos. Pero tiene otras partes que son menos científicas, pues que son de impacto, como de las que nos va a hablar Irene dentro de un rato, que va a ser, no sé, de cuestiones de igualdad, cuestiones... Todo se evalúa, todo suma puntos. Y la competencia por los proyectos es una competencia muy dura. Muy buenos proyectos son todos, o si no todos, una buena mayoría de los que se presentan. Hay en muchas ocasiones la diferencia entre que estés en un tipo A o un tipo B, a lo mejor te la da los pocos puntos que vas arañando en las otras partes de los proyectos. Tómatelas tan en serio como la parte científica. Elabora bien los cronogramas, elabora bien los impactos, elabora bien todas esas secciones de las que Irene nos va a hablar ahora. Y luego juega un poco con la psicología del proceso de evaluación y del evaluador. Un evaluador tiene que evaluar muchos proyectos normalmente de una sesión. No va a hacer una lectura muy intensa y muy prolongada en el tiempo de tu proyecto. Tienes que captar su atención, tienes que predisponerlo desde el principio para que esté a favor de financiar tu proyecto. Y la mejor herramienta es... ¿Sabes lo primero que va a leer? Lo primero que va a leer es el título
y el resumen del proyecto. El título y el resumen del proyecto tienen que ser impecables, tienen que ser perfectos y tienen que cumplir tu misión, que es predisponer al evaluador en tu favor. Si el evaluador lo primero que lee le causa buena impresión, a partir de ese momento, si hay algo que no le gusta, no lo verá tan negativamente como si ya desde el principio les causó mala impresión, y a partir de ese momento todo lo que lea a continuación, si le sigue sin gustar, va a añadir nieve a esa bola que va rodando y va a consistir en el desastre de tu proyecto. Capta su atención positivamente desde el principio y tendrás medio proyecto ganado. Y esto resulta un poco demasiado provocativo, pero la estética es lo más importante. Sé que es provocativo, sé que es incorrecto, sé que no es verdad, pero cuando estamos compitiendo con otros proyectos que también son buenos, con otros investigadores que también tienen buenas ideas y tenemos que hacer destacar nuestro proyecto respecto del de ellos para que a nosotros nos den ese fondo que necesitamos, cuidar la estética. Cuidar la estética. Por la misma cuestión psicológica, tenemos que tener al referee, al evaluador de nuestra parte. Tenemos que ganárnoslo. Démosle algo bonito, algo que sea agradable. Está haciendo un trabajo que no le gusta. Está haciendo un trabajo que no le resulta agradable. Hagámoselo nosotros mínimamente agradable para que juegue eso en nuestro favor. Cuidemos la estética de los proyectos. Y bueno, luego también seamos conscientes de algo. No esperes que los evaluadores hagan tu trabajo. O sea, no esperes que tú cuentes ahí tu idea y ya digas, ya el evaluador verá que lo importante que es esta idea, lo que encaja en la convocatoria, lo que va a suponer de avance de la ciencia. No. Escríbeselo tú, explícito, para que lo lea, para que no tenga que hacer él ese análisis. Házelo tú, porque si te lo haces tú, va a tenerlo hecho seguro, te aseguras eso, y además, bueno, no le das la opción a que le diga, no, esto no me gusta, no encaja, no entra. Dárselo tú hecho ya. No esperes que hagan tu trabajo. No esperes que vayan a ser indulgentes contigo, de decir, es que fíjate que debes saber mucho, porque no entiendo nada de lo que pongo aquí. No esperes que tenga esa reacción, no la va a tener. De hecho, no esperes que hagan tu trabajo, porque ni siquiera debes esperar que hagan el suyo. ¿De acuerdo? Ni siquiera debes esperar que hagan el suyo. Así que ayuda al evaluador a descubrir lo bueno que es tu proyecto. Explícitamente, en tu propuesta. ¿De acuerdo? Y no esperes que las cosas son obvias en tu proyecto, que hay cosas que son obvias. Lo obvio seguramente solo es obvio para ti, no para nadie más. Así que no pienses que no pongas cosas porque son obvias. Si son importantes, ponlas explícitamente. Cosas del mundo moderno. Los proyectos en la era de Twitter. Parece una tontería, pero Twitter está cambiando el mundo. Y tenéis que tener en cuenta una cosa también. En el sistema de evaluación están entrando los millennials ya. Hoy, por ejemplo, el gestor del programa de materiales es un chaval de unos 35 años. Un chaval que ha tenido una trayectoria de estas ya muy distintas de las que hemos tenido personas de un poco más edad. Estos chavales ya son los Ramones y Cajales que se han dejado el pellejo en centros muy competitivos en Estados Unidos antes de volver aquí. Y se mueven mucho en este entorno. Así que, en conclusión, si tú no puedes vender tu proyecto en un tweet, vas mal. No es que lo vayas a tener que vender para tu proyecto, pero un poco en esa idea va. Tienes que ir asumiendo que en muchas ocasiones tu proyecto tiene que ser tuteable. A nivel nacional todavía no es algo muy relevante, pero, por ejemplo, a nivel europeo ya lo es. Porque la Comisión Europea tiene su Twitter, los RCs tienen sus Twitter, y si tú no pueden hacer un Twitter con tu proyecto, mal vas. Mal vas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tienes que pensar un poco en esos términos también. Bueno, ahora había puesto aquí un poco unas pistas también de cómo es el timing en esto de los proyectos.
¿Cómo es el timing cuando pedimos proyectos? Si tenemos suerte, normalmente la lógica nos dice de nuevo que la cosa empieza un año antes de que se pida el proyecto, ¿no? Estamos en un proyecto que ya tenemos financiado y que está acabando, está en su último año, tercer año o cuarto año, el que sea, en el último año. Y en este momento pues tenemos una idea de un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Idea que va muriendo en nuestra cabeza de forma que de repente sale la convocatoria para pedir proyectos para el año siguiente y nosotros empezamos a preparar ese proyecto para cumplir con la convocatoria. Ese proceso entra en un proceso de evaluación del cual nosotros nos olvidamos, lo mandamos por ahí y durante unos meses entra en un proceso de evaluación que al final de este último año nos notificarán la resolución del mismo y si tenemos éxito nos darán financiación para que casi sin discontinuidad aquí podamos enganchar el primer año y empezar la ejecución en este T igual a 0 del primer año y a partir de ahí ejecutar ese proyecto. Eso es lo que nos dice la lógica. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la lógica. ¿Este es el timing correcto? No. Este es el timing del novato. Hay un timing de pro en el que nosotros jugamos con estos tiempos para ganar ventaja. Si hacemos así, nos estamos equivocando. No funciona esto así. La gente experta no hace esto. La gente experta tiene un timing como este. La idea del proyecto la tengo 2 años antes de que acabe el que ya estoy trabajando. Y la ejecución del proyecto empieza ya un año antes siquiera de que yo tenga dinero para hacerlo. Diréis, ¿y cómo lo financió esto? No os voy a decir. Porque luego me van a acusar de malversación de fondos. Pero el proyecto ya está corriendo un año antes de pedirlo. Luego sí, llega el tercer año. Llega el momento en el que lo podemos oficialmente pedir. Empezamos a preparar la propuesta. Propuesta de un proyecto que ya estamos ejecutando desde hace unos meses. Y luego viene la evaluación y luego viene la resolución. Y el proyecto sigue ejecutándose. ¿Por qué es interesante esto? Porque esto nos da un año de ventaja para muchas cosas. Ventaja que es muy útil para muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a preparar el proyecto, ya sé si va a salir o no. Ya he reducido los riesgos de ejecución enormemente, porque ya llevo un año trabajando en él. Si me he dado la torta, ya me la he dado. Sin riesgos, sin peligro. Ya he podido sortear las dificultades, ya he podido redefinir mi proyecto de cómo lo concebí hace 2 años. Segundo, ya tengo resultados. Fijaros que luego la evaluación, el proyecto se os va a evaluar cómo ha sido su ejecución. Y vais a competir con proyectos que cuando van a la evaluación final se presentan diciendo que el proyecto ha dado lugar a 20 publicaciones y 3 patentes. ¿Cómo lo hacen? Es imposible. Porque vosotros habéis empezado en el día 0 y para el día tercer año hemos tenido 2 publicaciones y tenemos otras 4 o 5 ahí que escribiremos dentro de medio año. Ya nos han adelantado por la derecha, nos han adelantado porque están jugando aquí. Cuando nosotros jugamos con este timing, en el primer año ya tenemos resultados y ya tenemos demostradores de ejecución. ¿Me entendéis lo que digo? Esto es la técnica pro. Esta es la que tenéis que subir. Debéis, evidentemente, para que pide la primera vez no puede, porque no tiene ese proyecto por detrás. Pero en cuanto entramos en la dinámica, o jugamos con esas bazas, o jugamos en desventaja. No pasa nada, ¿eh? Tampoco quiero decir que esto sea obligatorio. No, es una buena opción porque nos da ventaja. Jugar con ventaja siempre es interesante. Muchas preguntas también surgen en tema a cómo pido, y aquí hay mucho falso mito y mucha idea equivocada con el tema de los presupuestos en los proyectos. ¿Cuánto dinero pido en un proyecto? El proyecto se evalúa en términos de si es adecuado o no, nada más. Los evaluadores no están obligados ni comandados a evaluar otra cosa. ¿Y qué significa adecuado? Significa adecuado a las tareas que yo propongo que voy a hacer, que tienen unos costes que yo puedo estimar, pero también adecuado al equipo humano. También las tareas son adecuadas al equipo humano, no debemos olvidar eso, ¿de acuerdo? Si somos un equipo pequeño, no podremos tener tanta capacidad de gasto como un equipo grande. Entonces,
No os confundáis. No se espera que tu presupuesto se mueva en una determinada franja. Es decir, estos proyectos están todo entre 150 y 200.000 euros. No es verdad. Habrá grupos a los que les den 300 y habrá grupos a los que les den 50. ¿En función de qué? Del tamaño del grupo y las tareas que se incluyen o que se necesitan para ejecutar el proyecto. Y el presupuesto solo se evalúa en términos de si es adecuado o no, no de si es mucho o si es poco. Es decir, pedir poco dinero no te da más posibilidades de que el proyecto te lo den, por ser modesto en tus pretensiones económicas. Lo mismo, pedir mucho tampoco es un demérito para que baje puntos tu evaluación. No lo es que no lo es. Ahora, eso sí, el evaluador decidirá si tu proyecto está ajustado o es excesivo o es corto. ¿Vale? Y si es excesivo, pues ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero eso ya es la tarea del gestor. Pero eso no os va a quitar puntos en la evaluación. ¿Vale? Salvo que hagamos cosas muy esenciales que ya este tío está pirado. Y ya empiezas a ver el proyecto de otra manera, ¿no? Con otra perspectiva. Y luego, pues sed un poco listos, no os quedéis cortos porque te podrá financiar con menos de lo que pidas, pero lo que nunca va a pasar es que te financien con más de lo que pidas. Así que, y esto va a evaluarse individualmente por los distintos conceptos, inventariable, personal, fungible. Tened cuidado, porque hay que tener un poquito de cautela en esto. Ahora lo comento. Luego ya sabéis, cuando evalúan nuestro proyecto nos ponen en unas categorías. Como funciona el Ministerio desde siempre y ahora también, incluso en la época de crisis, si eres de la categoría A, que son los mejor evaluados, los de mejor puntuación, se hace el esfuerzo en el Ministerio, y eso lo puedo atestiguar porque yo lo he vivido desde dentro, por financiar el 100% razonable del proyecto. Puede que no sea el 100% que tú has pedido, evidentemente, pero sí el que los evaluadores consideran que es razonable. Si eres B, todavía se te financiará, pero ahí sí que vas a notar la experiencia del hacha sobre tu proyecto. Ahí sí que se te puede financiar con el 60% de lo que se cree que necesitas. Y ya te dicen, si lo aceptas, si no, pues nada, el año que viene vuelvo a intentar. Ahí para estos proyectos sí, nivel B, sí que debemos esperar que te den menos dinero del que necesitas y te ponen un poco en la... Pero bueno, eso es algo también que entra dentro del juego de las primeras transparencias que lleva puesto al principio, entre el proyecto que pedimos y el proyecto que podemos hacer. Ya os he dicho, normalmente no coinciden. Una de las razones por las que no coinciden en muchos casos es esta, porque el dinero que te dan no es suficiente. Entonces, haces el proyecto que puedes. Lo que es evidente es que no es buena idea renunciar a un proyecto porque no te dan todo el dinero que tú necesitas para hacerlo. Vamos, eso es obvio, no creo que a nadie se lo ocurra. Bueno, y ten algunos casos muy claritas. Si necesitas un inventariable de cierta, en este tipo de convocatorias de las que estamos hablando ahora, de retos y parecidas, no contemplan comprar un RMN de 800.000 euros. Si necesitas un RMN de 800.000 euros, no lo pidas porque no te lo van a dar. ¿No? Y si lo pides, te lo van a quitar. Y si pides 825.000 euros para comprar 800.000 euros en un RMN y 25.000 euros para hacer la ejecución, si el proyecto es bueno, te van a dar 25.000. Pero tendrás que ejecutar con 25.000. Porque el hachazo eso te lo van a quitar de un turno. No es tan claro, no es tan estricto, pero difícilmente se te financiará personal a cargo directo del proyecto. Difícilmente. En algunas ocasiones, para tareas muy concretas. Difícilmente. Pero ten cuidado también, porque si estás solicitando mucho personal a cargo del proyecto y creas muchas tareas y necesidad de tareas a cargo de personal contratado en el proyecto, estás diciendo, mi proyecto tiene riesgo de ejecución, porque el grupo investigador que se va a encargar del proyecto no tiene la capacidad humana suficiente para realizarlo. Porque si no me dan dinero para personal, no voy a poder hacer el proyecto. Te estás pegando un tiro en el pie. Tened cuidado.
cuando se pide personal en los proyectos hay que hacerlo muy inteligentemente, porque ya digo, es difícil que te financien esa parte. Y sé cauto con esto, que es lo que yo estaba diciendo, porque si elaboramos un proyecto en el que cargamos mucho las cintas en pedir personal y te lo quitan, y en pedir inventariable y te lo quitan, te has quedado sin nada. Y a lo mejor te dan todo lo que pedías para fungible, pero te has quedado sin nada. Podías tener acceso a un proyecto financiado con 200.000 euros y te has quedado con 35.000. Por haber sido poco cuidadoso con estas cuestiones. Esto ya es una decisión muy personal. Evidentemente aquí no hay reglas generales. Ahí tiene cada uno que evaluar lo que realmente necesita y jugársela, pero ser cautos, porque muchas ocasiones notamos el hacha muy fuertemente aquí, pero es por culpa nuestra, porque hemos hecho un error de planteamiento en el proyecto y en el presupuesto. Una forma también de conseguir personal en los proyectos es con los famosos FPIs, con los becarios estos que te asignan a cargo de los proyectos de formación del personal investigador, el programa de formación del personal investigador. Bueno, aquí también hay muchas veces que vemos en las propuestas, cuando vemos como evaluadores, que la gente se equivoca, que no entiende esta figura del FPI. El FPI solo se te asignará a tu proyecto si demuestras que tienes capacidad para formarle y que estás trabajando en un grupo que tiene un rendimiento científico. Porque fijaros, el FPI no es una gratificación para vosotros, es para el FPI. Es porque el Ministerio considera que en tu línea de trabajo y en tu grupo merece la pena que una persona se forme, porque es bueno para el país, no para tu proyecto. No tiene nada que ver con el proyecto esto, Por eso, ojo, cuando tú escribes un proyecto, solicitas que se te asigne un FPI, si lo quieres. Pero nunca se te ocurra que justifiques esa incorporación de FPIs en términos de necesidad para la ejecución del proyecto, porque entonces no te lo van a dar. No te lo van a dar. Si quieres un FPI, demuestra que eres capaz de formar bien a ese FPI. Habla de planes de formación, habla de posibilidades de amplias redes internacionales de colaboración, posibilidades de estancias en centros importantes a nivel internacional, programas, y luego demuestra que tus anteriores doctorandos han tenido premios extraordinarios de no sé qué, les han dado premios de no sé cuál, para que convenzas al evaluador de que tu grupo merece la pena tener una persona que se va a formar como futuro científico y que va a empezar en tu grupo. Esos son los FPIs, no os equivoquéis. Unas pequeñas pinceladas sobre los procesos de evaluación, porque también aquí hay mucho falso mito y muchas ideas erróneas y que nos llevan a cometer a nosotros errores en la hora de proyectos y evaluación. Ya estoy acabando, es que estoy con Dios muy nervioso, ya estoy acabando. Bueno, el proceso de evaluación es un proceso bastante más transparente y aséptico de lo que vosotros creéis. Hay muy poca subjetividad en ese proceso y muy pocas decisiones personales. Aunque no es un acto público, digamos, es un acto que involucra a demasiada gente como para que sea... para que pueda haber mangoneos y cosas raras, ¿de acuerdo? Nadie a título individual, como pongo ahí, tiene capacidad para influir o modificar una evaluación. La evaluación se realiza en comisión y esa evaluación es intocable. No hay gestor, no hay nadie que pueda meter mano a las evaluaciones ahí, a posteriori. La evaluación de un proyecto es siempre el resultado del promedio de al menos 3 o 4 evaluaciones, por 3 o 4 evaluadores distintos. Al menos 3 o 4, Al menos 3 o 4. Y además de la evaluación, el promedio de evaluación que tú tienes es el resultado de un proceso de consensuación, o como se diga. Es decir, después de que se tienen todas esas evaluaciones, una gran comisión de expertos se reúne para nivelar criterios. Es decir, porque te encuentras con muchas ocasiones con situaciones comentarios de estilo. Este proyecto es buenísimo, impresionante, nota, un 7. Y luego te encuentras con otro. Este proyecto es buenísimo, impresionante, nota, un 10. Bueno, pues ahí hay comisiones, o se reúnen comisiones que intentan minimizar y igualar esos criterios. Vamos a ver, está ese evaluador ahí. Sí, tú dices que es muy bueno. Bien, has oído el del otro. ¿Crees que es tan bueno como el del otro? Sí.
bueno, pues vamos a decir, por hacerlo todos igual, cuando estamos en este nivel les ponemos un 8. ¿Estáis de acuerdo los evaluadores? Sí, perfecto. Y se nivelan los criterios para que no haya esas diferencias o que esas diferencias no impacten en tu evaluación final. ¿De acuerdo? De hecho, también los evaluadores tienen que defender su propia evaluación. No es una cosa que dices, he tenido suerte porque me lo evaluó un amigo. Ya, pero es que el amigo ese va a estar en problemas. Como te haya puesto más calificación de la que te corresponda y los otros 2 evaluadores no sean amigos tuyos, ese evaluador en la comisión va a tener que defender por qué te ha puesto esa calificación delante de los otros y del resto. Por eso digo, el proceso es bastante más aséptico y garantista de lo que posiblemente pensamos, o por lo menos de lo que yo inicialmente pensaba antes de entrar en ese sistema. Una vez las evaluaciones se cierran en esa comisión, no se pueden modificar ya nunca más. O sea, el proceso no es mangoneable tan fácilmente. Por ejemplo, el gestor del ministerio, que es la persona de responsabilidad última, ahí ya no puede hacer nada. Lo único, su misión a partir de ese momento es asignar los fondos en función de las disponibilidades. Y decir, bueno, pues vamos a ver, estos son los A, los evaluadores me han dicho que este es razonable, que este va excesivo, que tal, voy a ir poniendo y los ves, ya voy viendo a ver más o menos para que reparta el dinero entre los que hay decentes que merecen la pena ser financiables, pues les toca a una reducción del 40% a cada uno, pues el 40% hago las cuentas y sumo. Esa es la tarea del evaluador, pero no va a modificar las clasificaciones nunca. No puede. Y bueno, pues tampoco seamos listos, apliquemos una psicología positiva también para ser autocríticos con nosotros. Si la evaluación que recibimos es inferior a la que esperábamos, pues oye, aunque no tenga razón, yo creo que no es bueno culpar al sistema. Es decir, esto es porque me tiene manía, esto es porque no tiene ni idea el que me ha evaluado. A lo mejor es verdad, no digo que no. Pero suele resultar más positivo desde el punto de vista práctico el considerar, igual no lo he hecho muy bien esta vez, el año que viene lo voy a hacer mejor. Tened en cuenta también una cosa, el evaluador y los evaluadores tienen acceso a tus anteriores proyectos y a las evaluaciones que has tenido de tus anteriores proyectos, así que sed listos, no cometáis errores. Que tu nuevo proyecto no sea el mismo del año pasado, o parecido, porque lo van a ver. Dirán, mira, listo otra vez con el mismo rollo. Fuera, a freír monas. Si tus evaluaciones anteriores han sido malas, porque los has ejecutado mal y porque no has tenido mucho rendimiento, lo van a ver también. Y eso va a predisponer al evaluador en tu contra. Así que prestad atención a las evaluaciones y a las justificaciones de los proyectos, porque os afectarán en el futuro, ¿vale? Y luego, tened en cuenta que cada vez se entra más a saco, más sin piedad. O sea, hoy por hoy el evaluador lo primero que hace, creedme, porque yo esto lo estoy viendo y además van todos aquí con una tabletita de estas del estilo a la que sacó Óscar aquí delante, entran en las comisiones de evaluación y los proyectos que han evaluado ellos ya lo han hecho y los que no han evaluado ellos pero están comentándose en la comisión de otros investigadores, lo de fulanito de tal. Ves que todos empiezan ahí, se meten en Google Scholar, se meten en Scopus, pum, 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 y en 5 minutos ya sabes si eres un pez gordo o un chicharro. 5 minutos, no necesitan más. ¿De acuerdo? Ya digo, están entrando los millennials aquí en el sistema y ya no se andan con consideraciones de subjetivas de este tío es un chicharro. Antes te podías encontrar, ya hombre, pero es que se ha movido en un instituto que ha tenido muchas dificultades porque se creó recientemente, porque empezar a cosas de esas a poner ya cada vez eso menos. Google Scholar, eres alguien, no eres nadie. Punto. Así que cuidad vuestro currículum, porque os van a juzgar por él y os van a juzgar con él de forma bastante aséptica y bastante objetiva, nada de subjetividades. Ni para bien ni para mal, ¿eh? 2 notitas más quedan nada más y acabo. Proyectos coordinados. ¿De acuerdo?
acuerdo? Habrá veces que tenemos proyectos coordinados. Si somos nosotros los que coordinamos el proyecto, el primer error que cometemos es primero hacer el consorcio, buscarse los socios y luego hacer un proyecto que nos encaje al grupito de amigos que queremos trabajar juntos. Error. El proyecto va a quedar un churro y va a bajar puntos en la relación, porque va a ser forzado. Lo primero que tenemos que tener claro es el proyecto y después le ponemos los socios que encajen en el proyecto y no al revés. Siempre. En un proyecto nacional no es tan crítica la cosa porque los proyectos coordinados no implican demasiados socios, 2, 3 socios, es lo habitual. Pero si luego damos el salto a un proyecto europeo en un consorcio de 10 o 12 socios, esto es fundamental. Impon tus criterios y si firme. Si eres coordinador, no te dejes que te arrastren, porque cada uno tiene sus intereses personales, particulares, y eso puede distorsionar el proyecto y puede distorsionar la calidad. Si tienes que decir, mira, no, déjalo, y si te pones tonto te vas y ya buscas otro socio, hazlo, aunque sea tu mejor amigo, porque o renuncia al proyecto, porque estás perdiendo puntos, ¿de acuerdo? Por eso. Y luego asume que si eres el coordinador vas a tener que hacer todo el trabajo. No esperes demasiada ayuda del resto de grupos. No sé por qué, esto también es otra cosa psicológica de estas, cuando asumes el papel de no coordinador, ya va, el marrón para que coordina. Incluso tus tareas las vas a dejar sin hacer para que las haga el coordinador. Incluso las tuyas. Y tú como coordinador tienes que estar preparado para ello. Y si no eres un coordinador y eres coordinado, pues bueno, asume que en general en los proyectos de reto tu asignación será menor que la del coordinador. Más a veces más. En general, estadísticamente hablando. Pero sin embargo, mira, es una buena opción para grupos que son pequeños y que son débiles y que a lo mejor yendo solos no tendrían muchas chances, pero colocaos allí como un grupo coordinado puede encajar y puede sacarte la pasta esa que necesitas para esos proyectos. Pero también, ojo, hay que tener en cuenta que su proyecto se evalúa independientemente, o sea, tened cuidado porque sed listos. Puede que estéis como proyecto subordinado y puede que el proyecto principal sea muy bueno, pero eso no garantiza que el proyecto principal sea muy bueno, no garantiza que a ti te vayan a dar el proyecto, el subproyecto, la parte del proyecto que te corresponde. Pueden dárselo al coordinador y decir al grupo 2 no se lo damos, no tiene capacidad para esas tareas. Ya entrarán en negociación con el coordinador para ver si las pueden vuestras tareas hacer de otra manera o de otra forma, pero si estiman que tú no estás al nivel, no te dan. Pasa, yo lo he visto en bastantes ocasiones. Así que tened cuidado al elaborar vuestro subproyecto porque también puede caerse, independientemente de lo que pase con el resto de socios. Y última, porque veo que estáis muchos jóvenes aquí, y última transparencia, última nota dirigida a jóvenes investigadores, jóvenes IPs. Las evaluaciones contienen los mismos apartados. Cuando nosotros presentamos nuestro proyecto entre los apartados estos para jóvenes investigadores o para HIMSS, que son jóvenes que todavía no tienen vinculación con los centros, como ya sabéis, la evaluación contiene los mismos apartados, no se evalúan cosas distintas. Pero, muy importante, el peso de cada parte en la evaluación final cambia radicalmente. En este tipo de proyectos para jóvenes, el equipo de trabajo y la evaluación del equipo de trabajo cae a mínimos. Apenas se considera, apenas se evalúa. Numéricamente tiene un porcentaje muy pequeño en el valor y también los evaluadores tienen un alto grado de tolerancia con equipos mal formados, equipos muy ad hoc, equipos muy pequeños. Se supone que estás empezando y bueno, te dan una cierta margen de confianza, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí, todo lo que son de benevolentes con el equipo son de estrictos con la idea, ¿de acuerdo? Se valora esencialmente en estos proyectos la novedad y el riesgo del proyecto, de la idea. Se espera que como joven que empieza un grupo de investigación se asuma un riesgo y se vea que esa persona ha corrido un riesgo al plantear ese proyecto. Y es curioso, ese riesgo que para un investigador más establecido puede ser un problema, si no está bien medido, aquí se busca, ¿de acuerdo? Aquí se busca.
Además, de forma obsesiva el Ministerio persigue, y los evaluadores persiguen los falsos GIN y los falsos jóvenes. ¿Qué entiendo yo por falsos GIN y falsos jóvenes? No aquel que nos miente con la edad, se quita años. No, estos jóvenes de los grupos de investigación que, aprovechándose de que con un pequeño grupo te pueden dar dinero, pues el responsable del grupo dice, ahora tú pide por tu cuenta y así, en vez de un proyecto, nos sacamos 2 en el grupo. Eso se mira con lupa. Es decir, y el criterio fundamental para que te den un proyecto de estos ginos jóvenes es que el proyecto sea claramente distinto y romper con las líneas de trabajo y con las líneas de investigación que tenías en tu grupo anterior. Como huela que es proyecto del grupo, zasca, ahí no hay piedad. ¿De acuerdo? Si alguno estáis en esa situación, tenedlo claro. No pidáis un proyecto GIN para trabajar en vuestro grupo, para seguir haciendo lo que está haciendo vuestro grupo, no os lo van a dar. ¿De acuerdo? Y bueno, asumid que estos proyectos normalmente no están financiados muy arriba, muy alto. Bueno, estamos empezando, no nos importa. Tened en cuenta también que normalmente estos proyectos son de grupos de 2 personas o de 1 y media. No te van a dar nunca mucho dinero, ¿de acuerdo? Pero puedes empezar, que es lo bueno, puedes empezar a entrar en el sistema. Y eso era todo. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacerme, pues estaré encantado. Si no, pasamos al siguiente.